Como les decía, para poder hacer todos estos modelos y analizar estas secuencias de palabras, vamos a usar redes neuronales. Hay distintos tipos de redes neuronales. Tenemos las redes neuronales multicapa, o el perceptrón multicapa, que es aquel donde tenemos una red neuronal organizada en capas, y cuanto más capas tenga esa red, es mucho más profunda, y cada capa está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, y eso va generando un montón de funciones o de parámetros internos de la red, que es donde reside esa capacidad de aprendizaje, que en base a una información de entrada, una vez que esta red fue entrenada y aprendió a generar una respuesta a través de todos esos parámetros que se fueron especializando o se fueron ajustando, nosotros después podemos hacer un uso puntual de este tipo de tecnología. Pero no solamente tenemos las redes o el perceptor multicapa, también tenemos la red convolucional. La red convolucional es una red especializada con algunas modificaciones, donde tiene una etapa previa en la que se van trabajando con matrices, ¿sí? Con matrices de datos. Y se va aplicando una operación que se llama convolución, la cual lleva, por ejemplo, a trabajar con imágenes, ¿sí? Imágenes grandes, con mucha información, donde cada uno de esos píxeles de esa imagen forma parte de un dato, y eso se va aplicando estas operatorias de convolución de matrices hasta llevarlo a un nivel de información reducido en tamaño, pero que en paralelo va repitiendo y va captando distintas características o mapas de características, se conocen, ¿sí? De la imagen. Toda esa información de estas distintas características de la imagen, ya sea su color, donde hay líneas, donde hay diferencias de contrastes, distintas formas, todo eso recién ahí se pone y se conecta a una red multicapa, que va a ser la que va a clasificar la imagen, por ejemplo. A decirme si en esa imagen tengo un perro, tengo un gato, o hacer algún tratamiento. Y por otro lado, tenemos las redes neuronales recurrentes, que son unas redes neuronales que, si bien no tienen una arquitectura en capas, como veníamos hablando hasta recién, propiamente dichas, sino que tienen ciertas conexiones internas que le permiten trabajar a través de algunos mecanismos de memoria. Estos mecanismos de memoria tienden a poder recordar cuál era el estado anterior de esa red neuronal. Es decir, tenemos una etapa de retroalimentación de información según cuál era el estado de esta red en un instante de tiempo anterior. Hoy vamos a hablar puntualmente de este tipo de redes neuronales, las redes neuronales recurrentes, que nos va a permitir ir introduciéndole datos en distintos instantes t de tiempo, ¿sí? Y a medida que vamos ingresando esos datos, podemos conocer, y esta misma red se va a retroalimentar, de cuál era su estado en el momento anterior, según la entrada que le va generando, y que vamos dándole a esta información, con el dato de entrada más la información de cuál era el estado anterior, poder predecir un instante siguiente cuál va a ser, por ejemplo, la próxima aparición en esta secuencia. Bueno, entonces, en resumen, ¿cómo trabajan estas redes neuronales? Y ahora lo vamos a ver bien a fondo. Es una arquitectura que tiene una parte que hace un ajuste, ¿sí? O una retroalimentación llevando datos de cuál era su estado anterior. Cuando nosotros trabajamos con redes neuronales, por lo general, estamos trabajando agregando datos de entrada, y en base a esos datos de entrada, la red neuronal nos va a dar un valor de salida.
Estas redes neuronales incorporan una retroalimentación, que está reflejada por esta parte, que no es más que pararnos en un instante de tiempo, obtener un valor de entrada, y ese valor de entrada, sumado a cuál era el estado de la red en el tiempo, en el instante posterior, va a generar una nueva salida. Es decir, la parte de retroalimentación guarda esa memoria de cuál era el estado de esa activación neuronal en un estado anterior de tiempo.